vamos a tener una charla hablando también de cuestiones que tienen que ver alrededor de la técnica del cómic con Rafa Fonteriz. Rafa Fonteriz, autor al que ya supongo conoceréis bastante, es un autor que ya tiene una larguísima trayectoria dentro del cómic español. Ya en los 90 comenzaba en las páginas de La General haciendo diferentes historietas, como las que publicó en las colecciones que dirigía Juan Puchades. Luego fue uno de los primeros autores que empezó a trabajar para el mercado americano, a través de Marvel UK primero y luego con series como Nocturne. Y ha seguido desarrollando una trayectoria que ya el año pasado repasamos y que ahora en la exposición que tenemos aquí podemos ver en la Sala Oberta, en esta exposición, pues cuál ha sido su trayectoria profesional desde aquel recordado Iberia Inc., que todos tenemos siempre en la memoria, es el primer grupo de superhéroes español, pues hasta la actualidad, que es precisamente de lo que vamos a hablar. Porque precisamente queremos hablar con Rafa de una característica de su trabajo que está realizando desde hace ya casi 4 o 5 años, ¿no? Sí, este es el cuarto ya. Cuarto año, que es precisamente la de entintador. Queremos hablar del entintado porque precisamente es una característica que queda un poquito invisibilizada muchas veces cuando hablamos de cómic hoy en día, pero que tiene una serie de características absolutamente fundamentales, ¿no? En las páginas que podéis ver en la exposición de Fantasía Made in Valencia, podéis ver cómo precisamente el dibujo de Rafa Fonteriz se modula, se matiza por el entintado y la composición. Algo que muchas veces no nos damos cuenta. Pensamos que ha cambiado el dibujo, ha cambiado solo la técnica del entintado, de otras cosas, ¿no? Y yo creo que es interesante que abordemos hoy un poquito las características de esa parte fundamental del cómic hoy en día, que es el entintado, y que tiene una serie de matices que queremos sacar. Como decía, en los últimos 4 años se ha especializado en esa parte del mercado mundial del cómic, que es el mercado americano, donde ese proceso de producción masiva que tiene el mercado americano precisa obligatoriamente que la autoría se vaya repartiendo en tareas, especializándose pues gente en el lápiz, gente en el entintado, gente en el proceso de color, para dar salida a todo eso, ¿no? Pero eso también da lugar a que, evidentemente, cada uno de los autores aporta una parte creativa dentro de ese proceso de generación del cómic. Como digo, en los últimos 4 años he estado trabajando para el mercado americano, fundamentalmente con Carlos Pacheco, en obras que son bien conocidas para todos, desde Capitana Marvel, por ejemplo. Sí, creo que es la más conocida, ¿no? Pero que también, ahora hablaremos un poquito, nos hablará pues de ese proceso que la ha llevado. Vamos a empezar primero hablando de este cambio, ¿no? De cómo se da ese cambio de ser autor completo. Tú has siempre sido un autor completo que se hacía sus guiones, salvo un par de obras, casi todas son de guión tuyo. Te hacías absolutamente todo el proceso, lápices, pero pasas a entrar dentro de este modelo más industrial de producción, donde la labor del entintador también es crítica, porque es, digamos, la que consigue que los lápices del dibujante pasen a ser finalmente una obra imprimible, ¿no? ¿Cómo empiezas a trabajar en el mercado americano como entintador? Pues esto, digamos que llega en un momento muy concreto, una oportunidad que yo había hablado con Carlos en alguna ocasión, por el hecho de hacer algún proyecto juntos, nada más. Pero me llegó en un momento en el que yo estaba trabajando para el mercado francés y sentí que estaba desviándome de lo que me interesaba, hacer un álbum de encargo, con un guión de encargo, con unas características tan cerradas como era lo que estaba haciendo. Me pilló en un momento en el que yo estaba en una transición, que lo último que había hecho propio era el lado salvaje, en el que estaba cambiando el registro, y fue como dar un paso hacia atrás en mi carrera. Era profesionalmente muy interesante, no económicamente, porque al final económicamente tampoco se estaba pagando. Si no tienes muchas ventas, no resulta tampoco demasiado rentable. Como el mercado estaba también en Francia saturado de títulos y demás, tampoco se estaban vendiendo los álbumes como nos hubiera gustado. Con lo cual estaba en un impasse un poco extraño. Dije, pues este es el momento, hablaré con Carlos, a ver si hacemos algo, no sé, un proyecto. Tampoco pensaba en hacer una cosa mucho más allá.
porque en el mundo de los TVOs además no puedes pensar mucho más allá, o sea, tiene que ser todo aprovechar las oportunidades. Él coincidió también que estaba buscando entintadores, porque los últimos con los que había trabajado no terminaba de funcionar, y como nos conocíamos precisamente por Iberia, él se fiaba de mi trabajo. Hice unas páginas de prueba, las envió a su editor le dijo adelante, y ya han pasado, pues eso, casi 4 años, o 4 años. Y aparte del trabajo empezamos con Occupy Avengers, que fue un título que no estaba pensado para Carlos, pero las cosas estas que tiene la industria. Se lo ofrecieron a él y empezamos con esto. Y el más reconocido fue en la vida de la Capitana Marvel, porque además coincidía que estaba en la producción de la película y en la diferencia entre la salida del álbum y el estreno de la película fue muy poco tiempo, y fue uno de los trabajos que realmente mejor habían funcionado. Pero hemos hecho infinidad de portadas, ya ni me acuerdo, y luego colaboraciones en un montón de TVOs sueltos de distintas colecciones. Luego hicimos también Cable, que es que hablar de Marvel es hablar de una serie de cosas, pero daría para otra charla. Al final no lo terminamos, nos faltaron unas páginas. El guionista se peleó con los editores, dijo que no volvía a trabajar con Marvel nunca más, nos pilló por medio y al final pues no se terminó, y era un proyecto que podría haber quedado también muy, muy bonito. Pero bueno, ya te digo, esos son anécdotas al margen que darían para otra charla. Y una vez metido dentro de la industria con Carlos, formando el equipo, pues lo que pasa, de repente hay un TVO que se tiene que terminar, faltan días y necesitan manos extra, y he estado entintando un montón de autores españoles y americanos. Esa labor, como tú dices, entra dentro de una rueda casi industrial. Sí, no, es una rueda industrial. Es una rueda Pero, industrial. claro, el proceso de entintado que entendemos hoy, quizá tiene todo el sentido del mundo dentro de este proceso industrial como parte del proceso creativo. Pero ¿hasta qué punto el entintador puede aportar una parte creativa dentro de esa rueda? Habría que explicar precisamente lo del modelo industrial. Los dibujantes de prensa o los dibujantes europeos siempre han tenido un estudio, y había gente que les hacía los fondos, les ayudaba. Normalmente les ayudaban más en los lápices y ellos daban el acabado. Entonces quedaba compacto porque era el autor el que daba el acabado final. Pero en el proceso industrial, en concreto de Marvel y DC, la producción era tan brutal que necesitaban repartir el trabajo, y entonces se crea el que hace los guiones, el que los desarrolla, que es normalmente el dibujante a lápiz, luego hay otro que pone los diálogos, hay otro que pone la tinta y hay otro que pone el color. A veces el color lo indicaba, porque eran colores indicados, lo indicaba el propio autor, y otras veces pues, no sé qué figura, si era la de el colorista, que es el chico que hace las fotocopias, indicaba los colores y ya era el colorista. Pero era una necesidad. Y la necesidad, el entintado tiene su sentido porque por los medios de reproducción se necesitaba traducir todos los grises y los volúmenes solamente a blanco y negro, poco imitando lo que sería el grabado en origen y buscando unas soluciones rápidas y sencillas para traducirlo a un blanco y negro que luego se pudiera reproducir. O sea, hoy nos puede sorprender porque hoy puede reproducir en color, en grises, con texturas, lo que sea, porque la informática nos ha facilitado muchísimo ese trabajo, pero en aquel momento no. Los colores eran indicados, eran colores planos, ¿no? Marcabas en una fotocopia de la página, esto va en rojo, esto va en verde, esto no sé qué. Para conseguir los tonos carne se mezclaban dos colores con puntitos, que todos los de una determinada edad nos recordamos, y entonces
surge realmente la figura del entintador como un autor específico. Ese entintador, esa figura del entintador, que es un proceso más dentro de la cadena, llega un momento en el que adquiere mucha más importancia porque los dibujantes también se van sofisticando. Al principio todos son como, vamos a decir, malos, pero se estaban formando. O sea, los tebeos estaban en un proceso de creación todavía. Y conforme el dibujante se va sofisticando más, el entintador tiene que ir a ese ritmo. O sea, si le pone más volúmenes, tiene que aprender a traducir eso en un blanco y negro, que puede ser a través de rayas, manchas, etcétera, etcétera. Y entonces se crea esa figura específica que no tiene necesariamente que saber dibujar, sino llegar a dominar esa técnica. Normalmente todos tienen algo de dibujante, lógico, porque se dibuja con la tinta, pero no necesariamente tiene que ser un dibujante bien formado. Muchas veces se supera esa parte de esa ausencia de conocimientos con un dominio de la técnica muchísimo mayor. Eso te voy a comentar que, por lo que estás diciendo, de alguna manera el entintador cuando aparece es posiblemente el nexo de unión entre la parte artística y la parte, digamos, técnica, porque es el que tiene que traducir esa parte artística a que sea reproducible. Y esa es realmente la figura importante del entintador en ese momento. Es decir, cuando tiene que tomar decisiones para que, además, por el propio proceso de producción, el dibujante no acaba el dibujo con todo detalle, porque ahí lo que se trata es de mucha cantidad de páginas, entonces el entintador tiene que empezar a tomar decisiones. Y ahí es cuando realmente se crea esa figura y es el que tiene importancia. Eso luego va a ir impreso y la imagen del dibujante va a ser la que le dé el entintador. Y se va a juzgar muchas veces al dibujante por el trabajo del entintador. Entonces, ahí realmente donde se marcaba la diferencia. Y si recordamos, por ejemplo, John Buscema, que era uno de los que más páginas producían, ya no solamente al mes, a la semana y al día, aunque él también se entintó en muchas ocasiones, pasó por manos de muchísimos dibujantes, de muchísimos entintadores. Y cada uno de ellos hacía que John Buscema parecía bueno, malo o regular. Sí, de alguna manera el entintador es el que consigue que tenga personalidad el dibujante. Porque es el que tiene que traducir la personalidad del dibujo del dibujante sin poner de su personalidad. Hombre, es imposible. Supongo que sí. Es imposible. Estoy pensando en un entintador, que es Kevin Nowlan. Sí. Que Kevin Nowlan era un entintador que cada vez que entintaba algo era dibujado por Kevin Nowlan, ¿no? Había veces que pensabas, ¿para qué lo ha dibujado alguien, no? Si este lo ha vuelto a redibujar. ¿Hasta qué punto esa, digamos, lo que te comentaba al principio, esa aportación creativa es buena, es mala? ¿Hasta dónde tiene que llegar esa parte de cada uno? Pues es un problema y realmente cuando yo me puse a trabajar con Carlos tuve que madurar mucho. Lo que pasa es que luego, claro, el proceso de trabajar los dos, que los dos nos conocemos, tenemos unos referentes comunes y demás, lo facilita, pero al principio tú tienes esa responsabilidad. Es decir, el que va a comprar un TVO del cualquiera, en este caso Carlos Pacheco, va a comprar a Carlos Pacheco. Lo que no quiere es comprar un sucedáneo. Entonces, quiere que esté toda la personalidad y todo ahí en ese dibujo. Yo pues tengo mi personalidad, no vamos a negarlo. O sea, cuando yo entinto a cualquiera de los otros autores que he intentado, intentando no anular la personalidad del autor, porque ya digo, es el que está comprando el TVO no compra el entintador, compra al dibujante. Intento adaptarme a eso, pero es como la caligrafía. En el fondo es una caligrafía. Entonces, cuando tú das un trazo, es tu trazo, no es el trazo de otro. Puedes imitar los recursos. Y de hecho, si vais a ver la exposición, hay un panel en el que hay es una página de una serie que me inventé, que era Sexo y Estilo, en la que cada una de las historietas
estaba homenajeando a un entintador. O a un modelo, a una moda, o a una época. Y ahí se ve un poco la idea, el concepto. Es decir, tú tienes una caligrafía, es la tuya, puedes imitar otros estilos porque recoges esos recursos, pero yo, por ejemplo, hay una página que es un homenaje a Moebius y yo cojo los recursos de Moebius, pero mi dibujo sigue siendo el mío y el trazo, a la hora de lanzar una línea, a la hora de traducir eso a la tinta, es mi propia caligrafía, no hay otra. Y eso es, esa personalidad, cuanto más definida es, más se superpone a la del dibujante. Y volviendo al ejemplo de Buscema, no es lo mismo cuando lo entintaba Alfredo Alcalá, cuando lo entintaba Tony de Zúñiga o cuando lo entintaba Ernest Chan o Tom Palmer. Cada uno de ellos aportaba su propia personalidad. Quizás el más intervencionista, bueno, estaría entre Tom Palmer o Tony de Zúñiga. Quizás Tony de Zúñiga es el que más aporta de su personalidad, sin anular a John Buscema. Que eso es, Buscema tenía tal personalidad que era difícil de anular. Pero sí en ese caso. Entonces hay gente que no le gustaba porque era demasiado intervencionista y a gente que le encantaba porque le realzaba el dibujo a Buscema, añadiendo medios tonos, tramas, texturas, que en principio John Buscema no había puesto. Entonces, ¿qué es lo que busca cada uno? Pues ahí está el problema. Entonces, si eres demasiado intervencionista puede estar mal. Si eres poco, a lo mejor no le estás dando la relevancia al dibujo que el dibujo en sí necesita. Porque otra de las cosas del entintado, lo que se trata es precisamente de realzar el dibujo a lápiz del dibujante. Lo que pasa es que supongo que como entintador, tú ya lo estabas comentando, has trabajado ya con muchos dibujantes españoles y americanos, pero claro, ¿cómo se resuelve la dinámica de pasar de un Carlos Pacheco que posiblemente de dibujo comparte muchos de tus referentes, porque sois, digamos, de una escuela que comparte referentes a nivel de dibujo, etcétera, a pasar a, por ejemplo, a Joe Bennett, ¿sí?, o a John Romita Jr., que acabas de hacer, ¿sí?, que son estilos radicalmente diferentes. Totalmente distintos. ¿Cómo se plantea eso? Porque las dinámicas tienen que ser muy diferentes desde el punto de vista del pintado. Son diferentes por eso, porque yo puedo hacerlo exactamente igual. Son referentes si quieres respetar el dibujo. Claro, decir. Ahí está. Pero volvemos a lo mismo, es decir, yo lo que no quiero es anular la personalidad. Y en el caso de Bennett, por ejemplo, tiene una personalidad muy marcada, y en el caso de Romita tiene una personalidad muy marcada. Sí que es verdad que depende también muchísimo del dibujo que te dan. O sea, si está más acabado, te resulta más fácil en ese sentido interpretarlo, y si te lo dan poco acabado, las decisiones las tomas tú. Con lo cual, si el dibujante se va a quejar, no le vuelves a entintar en la vida. Pero si no, pues encantado de la vida y la próxima vez pues ya haremos otra cosa. Pero sí o sea, es que Bennett es barroco, recargado, con una de las ventajas que tengo yo es que llevo mucha carrera hecha. Conozco muchos dibujantes y luego durante gran parte de mi carrera he estado buscando esas soluciones para el entintado, para mejorar el acabado a lápiz. Entonces, algunos de los referentes de Joe Bennett son Bernie Wrightson, gente del TVO de terror, con unos trazados muy, muy clásicos en ese sentido, y me los conozco, con lo cual tampoco ha resultado demasiado problemático. Y en el caso de Romita Jr. es justo todo lo contrario, súper sintético, prácticamente no hace lápices, hace bocetos. Con lo cual, es decir, vale, yo aporto esa parte, de lo que decía, darle la brillantez al lápiz que en el principio no tiene, con mis recursos. Y ya te digo, no ha habido quejas, no sé. Sí, Romita está
con un muñeco de vudú clavándome alfileres, pero bueno, de momento no ha pasado nada. Puedo dar fe que conozco a Rafa ya lo suficiente para saber que es un estudioso del trazo y que has estudiado siempre a los dibujantes. Pero claro, yo recuerdo perfectamente muchos debates que hemos tenido. Nos reunimos desde hace muchísimos años los viernes de tertulia y ha habido debates absolutamente babilónicos sobre pintadores, sobre, no sé, dibujantes, no sé qué. Pero claro, ¿cómo se ve la labor del entintador? Siempre hemos discutido sobre si este entintador era mejor que el otro. ¿Cómo se ve la labor del entintador cuando tú ya pasas por, no solo por ser dibujante, sino por el trabajo de entintar ahora? El trabajo de entintar que es... ¿Ves a aquellos entintadores de otra manera? ¿Ha cambiado tu referente de lo que pensabas de los entintadores más clásicos? No ha cambiado en nada. Lo único que ha hecho ha sido que los entiendo todavía más. Los entiendo más porque el proceso industrial no es solamente que te llegue un dibujante que ha tenido que hacer las páginas en una semana, 22 páginas en una semana, mala portada, lo que sea, con todo lo que significa eso. Fondos que no están terminados, las figuras que están abocetadas pero sin apenas darle el realce. El realce quiere decir una iluminación o algo que la potencie. Y entonces empiezas a comprenderlos en ese sentido. Es decir, ahora estoy yo metido en esto, sé que he tenido que hacer páginas de prisa y corriendo porque la necesidad industrial es esa. Y no te puedes parar a pensar cómo hacías pues, cuando tú estás trabajando en tu casa con tu obra personal, la dibujas, si no te gusta la cambias o la dejas en el cajón y la sacas 2 días después para que esté más fresca y ver lo que funciona y lo que no, etcétera, etcétera. Ahí no. Se trata de tomar decisiones rápidamente. No puedes estar tampoco tirando de teléfono o de correo diciendo, oye, esto que hay aquí, ¿cómo lo soluciono? Eso no es profesional, no es profesional en el sentido de que, digamos que para dentro del proceso tú no puedes retrasarlo. Entonces, tomar decisiones. Entonces, pues yo, por ejemplo, a Tom Palmer ahora lo veo mucho mejor que antes, porque cuando él se pone a trabajar con Jim Collan, los lápices de Jim Collan son dificilísimos de entintar. Tienes que tomar decisiones. Son lápices que están pensados para reproducirse al lápiz. Entonces dices, y este tío se hacía 22, 24 páginas al mes de luego entintaba a lo mejor un número de Conan, les hacíamos uno de los Vengadores. Esta gente eran prodigios. Entonces los aprecias más en ese sentido, porque sabes lo que cuesta. O sea, su análisis profesional o técnico no ha cambiado un ápice, pero la parte humana de decir, ¿y este tío cuando dormía? Pues ahora la entiendes muchísimo más. Y el nivel de calidad de Tom Palmer es indiscutible. Vamos a volver a ese punto de conexión del entintador entre la parte artística y la técnica, porque claro, en todos estos años precisamente esa parte ha cambiado muchísimo. Sí. La parte, digamos, de creación, las herramientas que se tienen ahora a disposición son muy diferentes y han afectado claramente al proceso del entintado, del color, con la entrada sobre todo de las herramientas digitales, ¿no? Y de toda una serie de procesos. Hoy, por ejemplo, muchas veces, aparte de que se puede reproducir lápiz directamente, ha cambiado la manera incluso de entender el entintado, porque hay autores que directamente ni siquiera entintan, sino que queman con el Photoshop y se producen otros tipos. Tú sí que eres un entintador tradicional de pincel, de pincel además de filigrana, de 2 pelitos que consiguen hacer la trama, pero ¿cómo está cambiando la técnica del entintado con todas estas herramientas? De hecho, supongo que tendrá cosas buenas y malas. De hecho, Arrowsmith, que es el último trabajo que hemos, el trabajo largo que hemos hecho Carlos y yo, hay ya bastante parte digital. O sea, yo sigo entintando con pincel, normal, pero luego hay una parte de, digamos, postproducción, de iluminaciones, de por ejemplo, darle texturas a los fondos, para separarlos, que queden como difuminados. Bueno, hay una serie de recursos que son digitales que lo que están haciendo es enriquecer. En principio, se podrían hacer también a mano, pero es muchísimo más, en este caso, mucho más preciso, mucho más rápido hacerlo digitalmente.
Entonces, ese tipo de cosas, lo que han dado son más opciones. Y eso está bien. Por esa parte está bien. La parte mala es cuando todas esas opciones se convierten en la parte principal. Que tú puedas llegar a abusar precisamente de recursos sin llegar a valorar realmente si eso merece la pena o no. Si se puede hacer de otra manera que resulte mucho más atractiva y exclusivamente ir por la parte más, en ese sentido, industrial y rápida. Es decir, vamos a hacerlo rápido, queda efectivo, queda llamativo, pero no tiene ese pozo de la reflexión del proceso artístico. En el caso que sí, el que lo ha tenido lo utiliza y quedan grandes resultados, y en el caso que el que no lo ha tenido no. Supongo también que esa digitalización también tiene una parte mala, ¿no? Y es que en algunos casos también lo que se está aprovechando es precisamente para eliminar esa parte de interpretación artística para ganar rapidez. Esa manera de quemar el lápiz para ya directamente hay recursos que bueno, también hay una labor del entintador a la hora de resolver pequeños errores que estaban ahí y que el entintado, pues, si no lo haces así, no. Es que no analizando el entintado, una de las cosas que aparentemente son obvias, nadie repara en ellas. Es decir, cuando tú dibujas a lápiz, el lápiz no es un color uniforme, tiene muchos matices, y esos matices le dan una frescura, una riqueza, una dinámica que luego la tinta, al ser un trazo uniforme, es negro desde el principio hasta el final, lo tiene que traducir. Y lo traduce pues con los distintos grosores, hay una serie de recursos, lo que está en primer plano lo perfilas más grueso, lo que se va difuminando hacia el fondo vas entintándolo más fino y entonces creas esa aparente sensación de profundidad sin necesidad de que sea la perspectiva, otros recursos. Entonces, ese tipo de matices sutiles son el proceso de una profesión, aplicándolo a la tinta. Si tú interpretas todo exactamente igual, que es uno de los problemas que estamos viendo últimamente, es que tú puedes hacer el mismo, o sea, si sabes entintar, lo puedes entintar con lápiz, con caña, con Wacom o con lo que te dé la gana. Pero si no has hecho lo que decía, esa reflexión, ese proceso de aprendizaje, los recursos siguen siendo planos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que ahora llega el color y el entintado pierde relevancia. Porque ahora con el color se trabaja muchísimo más y el entintado es básicamente el perfilado, en algunos casos ni siquiera se perfila, y deja de tener esa importancia. Todos esos matices los puedes traducir con el color, o sea, para crear esa profundidad, difuminando, creando perspectiva aérea, todo. Y el entintador en ese sentido deja de ser relevante. Porque no hace falta ya llegar a ese matiz tan, ya te digo, sutil, pero importante a la hora. Pero por ejemplo estamos viendo con ese color digital, muchas veces dado un poquito exagerado, que labores que sí que hace el entintador, por ejemplo, la tinta es fundamental para la iluminación. O tienes muy claro que es el color el que va a llevar la carga de la iluminación, o si no lo lleva la tinta, claro. Pero muchas veces estamos viendo cómo hay páginas que la tinta te da una iluminación y el color te da otra. Que es un clarísimo error de concepción y de trabajo de ese equipo, ¿no? Yo diría que es que me voy a poner aquí ya en plan abuelo cebolleta y vamos a acabar con esto todos ya. Es que están aquí los abuelos y tal. Pero lo cierto es que el proceso industrial que ha venido, que nos ha traído, por ejemplo, abaratar costes en reproducción, facilitar lo que os decías. Ahora, la figura del entintador está diluida porque los recursos para reproducir son muchísimo mejores de los que habían antes. Entonces, claro, esa figura tan específica que sale en un momento tan específico, hoy en día no tiene tanto sentido. Sigue teniéndolo sentido porque, de hecho, en
la producción, en concreto en Estados Unidos, de comic books, sigue siendo importante. Pero hay autores que ya están pasando a entintarse ellos mismos, aceleras el proceso de lápiz no acabándolo tanto y lo completas con la tinta digital. Ya puedes meterle grises, puedes hacer muchas cosas. Pero sigue necesitándose un entintador. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. Entonces, lo que venía a decir es, ese proceso industrial que ha venido con la informática, lo que ha hecho es que mucha gente haya empezado a colorear sin necesidad de aprender a colorear. No quiere decir que el ordenador te enseñe, no. Tú necesitas por lo menos unos conocimientos básicos para armonizar los colores, para saber crear una atmósfera, porque no solo se trata de meter volumen, se puede colorear brillantemente con colores planos. Se puede colorear brillantemente con colores planos, enfatizando, porque al final el color no se trata de vender esto a todo color y ya está, sino crea tensión dramática. Tiene que estar en función de lo que estás narrando. Elegir la paleta de colores no es, hombre, tengo 2 millones de colores, voy a usarlos todos. No, puedes trabajar con 2, 3 colores y crear una atmósfera densa o relajada o lo que necesite la historia. Entonces, a la parte de abuelo Cebolleta quejándome de todo, es que ese proceso de aprendizaje, los que aprendimos a mezclar los colores en watch, en acuarela, hemos tocado el óleo, cuando te llega un Photoshop dices, esto es la gloria, no tengo que todo ese proceso de buscar, mezclar colores y demás, lo tengo aquí, y tengo pinceles que le dan texturas, que claro, es una herramienta que es muy golosa. Pero el que ha dicho, yo es que quiero colorear y quiero hacer tebeos y quiero colorear. Me he comprado el Clip Studio Paint, me he comprado el Photoshop, vamos a pintar. Y dices, oh, mira, y este pincel hace esto, y si pongo este, y este lo funde y no sé qué. Y dices, pero, vale, pero ¿tú sabes cómo diferenciar el primer plano del segundo plano del fondo? ¿Sabes qué colores van a hacer que esta escena resulte dramática o no? No. Entonces, a lo mejor después de 2000 páginas dibujadas, pues uno va aprendiendo, porque todos aprendemos a base de romper papeles. Ahora es de borrar archivos, pero se aprende así, o sea, prueba y error. Pero si tú estás metido en un proceso industrial, das con una fórmula que funciona muy bien y los editores están encantados con ella, pues adelante. Y luego te encuentras lo que decías. Tú ves un dibujo de línea, ¿no? sin iluminación, y tú tienes que meterle la iluminación. Y ves el dibujo a línea y dices, oh, qué bien está, o sea, tienes esa expresión que el dibujante ha querido darle, de sorpresa, de miedo, de ternura. Llega el colorista y empieza a meter volúmenes. Y no tiene ni idea de por dónde van. Sí, sabe que la nariz está aquí, a lo mejor le has dado la línea por un lado y le mete la sombra por el otro. Entonces, esa expresión que el dibujante ha conseguido, que el entintador no le ha estropeado y que tanto le había costado, con 4 líneas, que tuviera ese sentido, el colorista se la carga directamente. ¿Por qué? La primera es que tampoco trabajan juntos. Si trabajaran juntos, siempre puede haber una comunicación. Dice, bueno, matízale, no le metas las sombras en la nariz, que le da un aspecto demasiado ganchudo. Matices de ese estilo. Y en parte es porque eso ha facilitado un trabajo que ha acelerado el proceso de aprendizaje entre comillas. Hablando del ordenador, tú fuiste una persona que trabajó muy pronto con el ordenador. Pero lo que no has hecho es incorporarlo dentro de tu trabajo de una manera total, como te ves. Aunque todo se ha dicho, en la exposición hay gente que me decía, esto es una impresión, es color por ordenador. No. Rafa es de los que es capaz de hacer algo tan limpio que parezca por ordenador, pero no, trabaja a lápiz y pincel todo, como toda la vida, ¿no?
Pero no piensas dar el salto a... Sé que utilizas para muchas cosas, pero a hacer ya el entintado completo, el dibujo completo del ordenador. Ese salto te cuesta. He hecho pruebas y sigue, en principio, sigue gustándome más el pincel, la plumilla y el papel. Te da unos recursos. Y luego, lo que sí estoy haciendo mucho es la postproducción digital, para meter texturas, trabajar en bitonos, ese tipo de cosas. Y ahora prácticamente no podría ya separar uno del otro. Para mí son complementarios. Trabajo en mesa y el trabajo en ordenador. Más adelante pueda cambiar, pues nunca se sabe. Entonces, todo esto es que es un camino que vamos escribiendo conforme van pasando los años y va mejorando las técnicas. Photoshop de ahora no es el de hace 10 años. Entonces, todo va cambiando y lo que es absurdo es negarse a utilizarlo cuando te da esas posibilidades. Pero vuelvo a decir lo mismo, ¿sí? Tú necesitas un proceso de aprendizaje, de reflexión sobre tu trabajo para que todo eso te aporte beneficios a lo que estás haciendo. Tenemos tiempo para un par de preguntas del público, si alguien quiere aprovechar para hacer alguna pregunta aquí a Rafa. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Hay que aprovechar que da buenos consejos. Puedo dar fe de que da buenos consejos cuando se los piden. No sé si tenéis alguna pregunta. Dime. Es que en muchos casos ni siquiera los ves. O sea, te llaman, por ejemplo, un fin de semana, te llaman un viernes, digamos que hacen la reunión de trabajo del viernes para dejárselo todo listo para el lunes, ¿no? Entonces te envían un correo el viernes o te lo envían el jueves preguntándote y necesitamos esto que el lunes lo tenga el colorista, porque el miércoles entra en imprenta, en ese plan. Entonces tú estás produciendo, por eso muchas veces todo al final tiene sentido. Tú llegas a tu tienda, te vas a comprar el TVO del mes de tu colección y ves que hay una lista de autores que te dice fulanito de tal, página 11 y 12, fulanito de tal, tintas, fulanito de tal, páginas de tal a tal, color. Pues yo he llegado a hacer un TVO, yo no he hecho el TVO, o sea, el dibujante se retrasó y repartieron fueron 4 entintadores y 3 coloristas. Entonces te llega el correo y te dice, ¿puedes hacer esto? Y digo, 2 páginas, o sea, una el sábado y otra el domingo. Mi producción, aunque he tenido que hacer 2 páginas, entintar 2 páginas en un día, pues, no es lo normal. Lo normal es para que quede bien. Estamos hablando en términos ideales. Es una página al día. Es mi producción. Entonces digo, pues 2 páginas. Para que esté el lunes y la tenga este. Entonces te llega otro correo en el que especifica a cada uno a quién tiene que enviarle los archivos para que lo coloree. Entonces tienes un correo en que te dice páginas tal y tal, fulanito de tal, entintador, colorista, fulanito de tal. Una lista así, porque además, como las páginas no van seguidas, a lo mejor te tocan la 11 y la 18, las otras del medio las va a hacer otro, y cada una de esas la tienes que enviar a un colorista distinto. Al final la lista de autores es así. Y se está produciendo al mismo tiempo. Entonces no tiene referencias. Luego hay errores de continuidad por eso, porque no es un proceso seguido en el que dices, no, si este estaba en vez de tener los pinchos para arriba, los tenía para abajo, en la página anterior. Pero tú es que la página anterior no la has visto.
El dibujante lo ha hecho todo tan rápido y a veces son layouts, no llegan a ser dibujos a lápiz, y tú tienes que interpretarlos como buenamente puedes. Porque además, ya lo he dicho antes, es que tomas decisiones, no puedes dudar, no puedes preguntar a nadie, oye, ¿qué has querido hacer? Porque a lo mejor es que el dibujante ni siquiera lo sabe. Pues estaba haciendo, me hice 22 páginas el fin de semana pasado, me estás preguntando si los pinchos van para arriba o para abajo. Entonces tú lo haces. Incongruencias luego puedes encontrarte alguna, pero no tienes ningún referente de esto que diga, no, ¿cómo lo ha hecho este? Tú vas a aplicar las soluciones que creas más convenientes en ese momento. Y es así, ¿eh? Al principio te cuesta adaptar, porque no todos los dibujantes dibujan igual, tienen el mismo estilo, uno le va mucho a la mancha, otro le va mucho a las rayas, y cuando tú tienes dominada la técnica del pincel o de la herramienta que utilices, te da lo mismo hacer rayas o hacer mancha. Pero lo malo es eso, cuando tú tienes que tomar la decisión y tienes dudas, te entran dudas. Ahí sí que ya se te viene todo abajo. Y eso es lo que no tiene que pasar. Eso te digo, en ese sentido es tomar las decisiones. Olvídate de lo que estén haciendo los otros o lo que vayan a hacer los otros. Tú tienes una página, es un problema que tienes delante que tienes que resolver. Y aplica las ecuaciones que a ti te parecen las más adecuadas. Muy bien, pues tenemos que dar ya por acabada la charla. Tenemos otra charla ahora, nada más acabar. Agradeceros a todos el que hayáis estado en la charla, por supuesto a Rafa que se haya ofrecido a hablarnos del entintado, y recordaros que esta tarde a las 6:30 Rafa hará una visita guiada a la exposición. Tenéis que apuntaros en el stand de Sobalcom para que